Buenos días. Buen día. Estamos en horario. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, parece que no. Bien. La clase pasada, o sea, esto fue el martes, parecería que hemos logrado con Kant responder a la pregunta ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? O, si ustedes quieren más llano, ¿cómo es posible la ciencia y en particular la ciencia físico-matemática de Newton? Querría agregar una cuestión más, ¿sí? Como introducción a lo que viene ahora, que es la dialéctica trascendental, que lo que intenta es responder a la pregunta de ¿es posible la metafísica como ciencia? El soporte de la metafísica tradicional, que es la que Kant, absorbe a través de Wolff, o en realidad a través de Baumgarten, que es el discípulo de Wolff, que vendría a ser como el emblema de la metafísica racionalista. El fundamento que tenían los metafísicos para garantizar la certeza de sus afirmaciones era que utilizaba el mismo método que la matemática. Entonces, así como la metafísica parte de verdades axiomáticas, esto es, verdades irrefutables, podemos decir, y con un procedimiento deductivo descendente a partir de verdades y con un método coherente llegar a verdades de la misma calidad, la veracidad de la metafísica era equivalente a la veracidad de la matemática. Ahora bien, lo que Kant descubre ya en la época del silencio crítico es que no es cierto que la matemática no trate con la intuición. Esto es, la seguridad, la certeza, tanto de la matemática como de la metafísica, está basado en que eran ciencias puramente racionales y que no tenían de ninguna manera el, entre comillas, obstáculo de tener que lidiar con lo sensible. Lo sensible siempre fue un elemento no bienvenido en el ámbito de la razón, porque al no ser o no tener la certeza, no ser universal y necesaria sus verdades, trastocaban toda posibilidad de una verdad evidente, trastocaban la evidencia. Lo que Kant descubre en ese periodo crítico es que no es cierto que la matemática no trate con la sensibilidad. Trata con la sensibilidad, pero pura. Esto es, la geometría trata con el espacio puro y la aritmética trata con el tiempo puro, sino que es la sucesión numérica, o que es aquello de proyectar sus conceptos en el espacio. Entonces, hay un tratamiento con las intuiciones, pero con las intuiciones puras. Y en la medida en que trata con intuiciones puras, eso le da el camino hacia tener certezas con las intuiciones empíricas, porque las intuiciones empíricas están fundadas en las puras. Recuerden que tiempo y espacio son la condición de posibilidad de que haya sensibilidad. Bueno, no, quería decir eso solamente porque eso es fundamental, porque tiene que ver con el famoso despertar del sueño dogmático que le produjo Hume, ¿no? Aunque digamos, se deriva para otro lado. Bueno, retomemos. Lo que la clase pasada decíamos que hemos demostrado es que a través de nuestra dotación conceptual pura, esto es, las categorías, habíamos satisfecho aquel interrogante de cómo es posible elevar lo particular a universal. Bien, es posible porque contamos con una dotación de nociones conceptuales puras que son capaces de elevar lo particular a universal.
esto que es el esquematismo, bueno, lo hemos nombrado, o sea, esto que se muestra con el esquematismo y la deducción trascendental, de un modo suficiente, salvo opinión en contrario, Kant muestra cómo es posible que haya juicios sintéticos amplios. ¿Por qué? Porque, insisto, en la estructura de nuestra capacidad cognitiva conceptual, esto es el entendimiento, existe un sistema, podríamos decir, de nociones conceptuales puras que abarcan la totalidad de los casos posibles de conocimiento. Y lo hacen según la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad. Quizás no tocamos con, digamos, la exigencia necesaria o suficiente o decorosa, la analítica de los principios. Pero es ahí donde Kant muestra que cada tipo de categorías abarca a la vez un orden, ¿no? Sea en la cantidad, sea en la calidad, sea en relación, sea en la modalidad. Nosotros lo que hicimos fue acentuar, porque parecería intuitivamente más cercano, más comprensible, lo que se llaman analogías de la experiencia, que tienen que ver con sustancia, accidente, causa y efecto y acción recíproca, que son las nociones conceptuales puras que se acercan a lo que hace la ciencia. Las dos primeras son las axiomas de la intuición y anticipaciones de la percepción. Y la última son los postulados del pensamiento empírico que corresponden a las categorías de la modalidad. Una cuestión así totalmente al pasar, pero que por ahí algún día les sirve, es que a diferencia de las tres primeras formas, o sea, cantidad, cualidad y relación, las categorías de la modalidad no forman parte de, o mejor dicho, no tienen función constitutiva. O sea, no dicen o no informan a la cosa de nada, ¿no? Sino simplemente, en tanto modales, lo que califican es la veracidad de los enunciados. O sea, si son probables, si son, ¿se acuerdan, no? Problemáticos, asertóricos y apodícticos serán los juicios. Y en las categorías son probable, improbable, o así, existencia, no existencia, necesidad, contingencia. Pero simplemente esta nota de que las categorías de la modalidad no forman parte de aquellas que sí inhieren, o sea, producen, constituyen al objeto. Bueno, dicho esto, nos pasamos a la tercera parte de la lógica trascendental, que es la dialéctica trascendental. Podría ser la segunda, pero recuerden que era analítica de los conceptos, analítica de los principios, dialéctica trascendental. Y que esta tripartición era una continuidad, aunque en otro sentido, de la lógica formal. Si la lógica formal trata términos, proposiciones y razonamientos, la lógica trascendental los tratará justamente trascendentalmente como analítica de los conceptos, analítica de los principios y dialéctica trascendental. Digo analítica de los principios porque justamente ahí lo que trata Kant son de 4 principios que son los que abren a la ciencia un horizonte de entes y que ese horizonte es susceptible de ser conocido científicamente. Bueno, por eso algún día sí. Lo que pasa es que llegar a la analítica de los principios es que nos llega jadeante, llega con la lengua afuera. Entonces no quisiera atosigarlo, como se dice. Bien, la dialéctica trascendental entonces tendrá que ver con los razonamientos, pero no vamos todavía a decir en qué sentido. Lo que sí vamos a decir en principio es que es el momento de la crítica que se acomoda a aquella acepción del nombre, ¿se acuerdan? Crítica a la pretensión de la razón de creer que puede conocer sin la sensibilidad.
Entonces, ahí cabe aquella metáfora de la paloma creería que podría volar mejor en el vacío. Esto es, la razón cree que la sensibilidad, o sea, el conocimiento sensible es un obstáculo, cuando en realidad le va a decir Kant, no es un obstáculo, es tu condición de posibilidad de conocer. Lo que ocurre es que el racionalismo pretendía que la matemática, que es la reina de la ciencia, etcétera, 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 no contenía nada de contenido sensible. Y Kant demuestra que es falso eso, ¿no? Entonces, el tema de la sensibilidad es fundamental porque el control, podemos decir, de cualquier afirmación científica está en la experiencia. O sea, ¿cómo hago yo cuando propongo una fórmula que dé cuenta, o una ley que dé cuenta de un determinado fenómeno? Es si aquello que yo digo formalmente en mi ley se cumple o no se cumple. Y si no se cumple, ¿quién me lo dice? Me lo dice la experiencia. Claramente, ¿por qué? Porque no está pasando lo que debería pasar. En cambio, cuando tratamos con estas disciplinas, no la matemática, sino por ejemplo la metafísica, puramente formales, no hay manera de que mis afirmaciones puedan ser corroboradas. ¿Por qué? Porque como desconocen el imperio de la sensibilidad o de la experiencia, no hay ninguna manera de que no se pierda. La experiencia es un orientador de la certeza de las formulaciones científicas. Muy claro, se cumple o no se cumple. Ahora, cuando me paso a la metafísica, ¿cómo hago yo para que mis afirmaciones puedan ser corroboradas? No tengo manera. Ahí es donde se manifiesta con claridad la diferencia entre conocer y pensar. Conocer, en el sentido estricto que lo nombra Kant, es algo que tiene que ver con la experiencia. Todo conocimiento comienza con la experiencia, aunque no todo conocimiento derive de la experiencia. Eso está claro, para Kant por lo menos, ¿no? Esto es, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia, está haciendo referencia claramente a la sensibilidad pura y al entendimiento puro, ¿no? Eso es lo que no deriva de la experiencia. Bien. Si nosotros tomamos al pie de la letra, en este momento, la afirmación, todo conocimiento comienza con la experiencia, aunque no todo conocimiento derive de la experiencia, ya sabemos que la metafísica no puede ser una ciencia. La metafísica en época de Kant tenía dos disciplinas principales. Una se llamaba ontología general y otra se llamaban ontologías especiales. A su vez, las ontologías especiales, que van a ser el asunto que va a criticar Kant, son la psicología racional, que se ocupa del alma, la cosmología racional, que se ocupa del mundo, y la teología racional, que se ocupa de Dios. Claramente, ya esos entes que parecerían ser el objeto de estudio de estas tres disciplinas, le vamos a quitar la prerrogativa de llamarlas objetos. No son objetos, porque ya sabemos que objeto es el nombre de un resultado, y el resultado es a su vez la conjunción de un aporte sensible con una interpretación de carácter racional o conceptual. Como en el alma, el mundo y Dios no hay testimonio sensible corroborable, esto es reiterable, ya podríamos decir que la metafísica no puede ser nunca una ciencia porque desconoce el aporte sensible. ¿Por qué lo desconoce? Porque no hay testimonio sensible corroborable acerca del alma, del mundo y de Dios. No hay de ninguna manera la posibilidad de que yo pueda reiterar, por ejemplo, que converso todas las tardes con Dios, ¿no? Por ejemplo, no hay una corroboración objetivable. Entonces ya podríamos decir que si bien es pensable, esto es pertinente que Dios existe, en la medida en que no lo puedo conocer porque no hay testimonio sensible corroborable de Dios,
de ninguna manera puedo probar su existencia. Tampoco puedo probar su no existencia. Pero esto es como una introducción y que tiene que ver con todo lo que ya sabemos. Lo que debiéramos agregar es que el problema de la imposibilidad de conocer al alma, al mundo y a Dios es, digamos, correlativo a una noción central en todo esto, como todas, que es la cuestión de la cosa en sí. Ya no recuerdo si lo hemos tratado, pero es importante esta como si fuera este principio. En la medida que nuestras capacidades cognoscitivas elaboran un material sensible crudo, y esa elaboración da por resultado esto que llamamos conocimiento, nosotros no podemos, a partir de lo que conocemos, juzgar cómo serían las cosas en sí mismas. Esto es, Kant llama a la cosa en sí, que tal es el nombre de aquello que es por naturaleza imposible de conocer, ya la llama, digo, el origen desconocido de nuestras representaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que dado que nuestras apariciones sensibles son elaboradas por nuestras capacidades cognoscitivas, y el resultado es lo que llamamos el conocimiento, que entre paréntesis, en lo absoluto eso no quiere decir que sea falso, ¿no? Pero eso implica que el modo de ser en sí mismo de las cosas nos es por naturaleza ajeno. Esto insisto en por naturaleza, en que no es que el avance de la ciencia vaya algún día a desentrañar el misterio de la cosa en sí. No hay tal misterio, simplemente esos son los límites de nuestro conocimiento. Y son los límites por la revolución copernicana, no es más que un corolario de la revolución copernicana. Si yo tengo apariciones sensibles crudas y son intervenidas en el sentido de articuladas conceptualmente, no puedo saber qué son las cosas en sí mismas. Yo creo que ya les pido disculpas, como de unas cuantas clases, todos estamos en Kant en este momento, quizás diga cosas ya dichas, reitero. Pero el mejor ejemplo, que no es kantiano, de esto es Aristóteles dice, yo tomo un anillo de oro con una determinada, digamos, un determinado signo en ese, o forma en el anillo de oro, imprimo ese anillo de oro en la cera, y si bien tengo un signo de aquel anillo de oro, de ninguna manera en la cera queda o está presente el oro. Con esto quiero decir, nuestro conocimiento es un conocimiento de representación. No tenemos acceso a la realidad de las cosas. Por eso no podemos conocer a Dios, al alma y al mundo. Porque en la medida en que no hay testimonio sensible, no puedo yo intelectualmente acceder a la cosa misma, porque la única manera que tenemos nosotros de acceso a las cosas es a través de las representaciones sensibles. ¿Sí? Digamos, es una escisión esta de cosa en sí en fenómeno, que no solamente vale como testimonio, como fundamento para desconocer la posibilidad de la metafísica como ciencia, sino que nos da una suerte de perspectiva acerca de los límites y posibilidades de nuestro conocimiento. Esto es, nuestro conocimiento, insisto, es de representaciones. Esto es de la presencia en nosotros de un algo que suponemos tiene que ver con las cosas. No estamos seguros, pero de algún modo, en la medida en que nuestro conocimiento es eficaz, léase la ciencia, podemos decir que nuestro aparato, nuestra constitución cognoscitiva es eficaz, pero su eficacia llega
digamos, hasta la corroboración sensible. Más allá es especulación, es pensar. El pensar exige coherencia, pero no implica veracidad. En otros términos, dada la maravilla del universo, dada la inteligencia infinita que descubrimos en los seres vivos, es pertinente pensar que todo esto lo hizo una mente tan inteligente como su resultado. ¿Es pertinente eso? Por supuesto. ¿Es demostrable? Por supuesto que no. Bueno, paso entonces, dicho esto, que va a ser muy importante, digo, lo de la escisión entre cosa en sí y en fenómeno, pasamos entonces al asunto que no vamos a desarrollarlo exhaustivamente porque no tenemos tiempo. O mejor dicho, no tenemos tiempo o no tenemos... si no tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta? Háganse presente. Acá estamos. Yo le pregunto algo, ¿puedo? Sí, es justamente, necesito eso. Básicamente, ¿cómo se toman los racionalistas este planteo de Kant en los que les hace como renunciar a todos sus principios, Pésimo, sus ideas? pésimo. ¿Hay alguna repercusión importante al No, respecto? porque de hecho nunca más se pensó así. O sea, ese camino ya no lo siguió nadie. El que podemos decir de alguna manera reivindica el racionalismo es Hegel. Pero Hegel parte de otro principio. O sea, es justamente que, como esto lo dice Heidegger, no es que Hegel refute a Kant, es que parte de otros principios. O sea, Hegel parte de digamos, del saber absoluto. Que, bueno, no es sencillo de decir qué cosa es el saber absoluto. Todos los que siguen a Kant, léase, por un lado el idealismo alemán, Fichte, Schelling y Hegel, y por el otro lado lo que terminará en la llamada variante irracionalista, Schopenhauer, Nietzsche y después toda la posmodernidad, tienen la única presa, ¿no?, que sostiene su tarea es terminar con el imperio de la cosa en sí. Schopenhauer dirá: yo sé qué es la cosa en sí. Ya no es más el origen desconocido de nuestras representaciones. La cosa en sí es mi cuerpo. Y Hegel dirá: el espíritu absoluto, ¿no?, es en realidad la fuente y origen de todo lo que hay. ¿Qué es el espíritu absoluto? Aquello que habremos de exhibir luego de haber recorrido llamémosle, los 40 años en el desierto tiene un nombre, ¿no? Bueno, vamos a decirlo con otros términos. Habremos de acceder a lo absoluto cuando hayamos padecido y recorrido el calvario que significó la historia de la filosofía. Y eso es lo que Hegel muestra en el libro de 1807, La fenomenología del espíritu, donde exhibe los momentos necesarios que debe llevar a cabo el espíritu humano para acceder al conocimiento absoluto, y una vez instalado en el conocimiento absoluto puede despojarse de sus vestiduras y sumirse en ese espíritu absoluto que va a ser descrito en principio en la obra de 1816 que se llama La lógica de Hegel. Y después todo esto va a quedar como resumido en la gran obra de 1820, creo que se llama la Enciclopedia de las Ciencias del Espíritu. Pero a lo que voy es que el resultado kantiano desesperó a toda la tradición filosófica posterior. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue intentar disolver eso, porque pone un límite al espíritu humano, pone un límite al conocimiento,
Este, o sea que, según tu pregunta, no es que se tomaron mal o bien, directamente no hubo respuesta a eso, sino que empezó otro tipo de pensamiento. Tengan en cuenta que las tres críticas son una propedéutica, o sea, una introducción a la efectiva tarea filosófica que, por supuesto, Kant no pudo terminar porque se murió. O sea, ¿por qué es una tarea crítica? Porque es una tarea de despojamiento y de despejamiento. Tenemos que saber con toda certeza con qué contamos para poder conocer o para conocer los límites de nuestro conocimiento y así emprender o no la tarea de la metafísica. La tarea de la metafísica en Kant va a estar del lado de la moral. Ahí va a estar, no en el conocimiento. No es el conocimiento. Después vamos a ver cómo en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, ya el nombre dice mucho, vamos a redescubrir aquello absoluto que vamos a ver también ahora, no tiene camino, o sea, no tiene despliegue en la crítica de la razón. O sea, no tiene progreso, por lo menos. Según el conocer, la metafísica está muerta. Por supuesto, por ejemplo, el famoso libro de Hermann Cohen, que es un famoso neocantiano, se llama Kant, una metafísica de la experiencia, porque lo que está haciendo la crítica de la razón pura es establecer cuáles son los principios metafísicos, en el sentido que están más allá de lo espacio-temporal, como son las categorías de la experiencia. Bueno, pero eso es otro tema, digamos. No sé si te contesté, Fernando. Sí, sí, Mira, clarísimo, todas las gracias. respuestas filosóficas lo que crean son más problemas. Más preguntas. Sí. Eso no nos podemos eximir de eso, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, decía, las ciencias avanzan en extensión, la filosofía avanza en profundidad. Son siempre más interesantes las preguntas que las respuestas. Y después decía también Ortega y Gasset, que no lo hemos nombrado nunca, que la filosofía tiene el procedimiento de los judíos ante Jericó. Vieron que las murallas de Jericó caen después de que los judíos daban vueltas alrededor de ellas, cayeron, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? La cuestión es hacerse de un modo muy preciso las preguntas adecuadas. ¿Qué es lo que vieron con Kant? Es eso. ¿Cuál es la pregunta adecuada cuando llegamos a este punto? Por ejemplo, ¿es el espacio? ¿Qué es el espacio? Es una representación, sí, bien. ¿Es una representación de qué tipo? Bien. Y cuando decimos que es una intuición, preguntamos si es pura o empírica. O sea, la secuencia de preguntas es lo esencial. Bueno, pasemos a la dialéctica trascendental. Recordando que el objetivo de esta disciplina existente dentro de la crítica de la razón pura tiene por finalidad demostrar la posibilidad o no de que la metafísica se convierta en una ciencia, cosa que Kant dice más o menos poéticamente, llevar a la metafísica al seguro camino de la ciencia. Ya sabemos que ese camino no está expedito para la metafísica, por esto que hemos dicho al principio. Bien, una cuestión fundamental, como todas, ¿no? Ya es un poco redundante esto, es distinguir, distinguir en Kant entre la metafísica y lo metafísico. La metafísica es una disciplina que desde el comienzo del pensamiento occidental ha intentado dar cuenta de un modo controlable aquello que sería como el interés mayor de la humanidad, ¿no? O sea, responder a las preguntas esenciales. ¿Es esta la única vida? ¿Existe un ser superior?
¿Es posible conocer de un modo absoluto la totalidad de las cosas? Esas serían las preguntas que intenta la metafísica preguntar, ¿no? O responder, mejor dicho. La deriva de la metafísica en la historia lo que ha demostrado es que no tuvo o no tiene la capacidad del conocimiento científico de poder eslabonarse, de poder enlazarse en una secuencia creciente y productiva. Esto es, de Platón aparece Aristóteles, de Aristóteles aparece el neoplatonismo, los estoicos, después aparece el pensamiento medieval, después aparece el racionalismo. Parecería que el destino de la metafísica es no poder encauzarse en el seguro camino de la ciencia, donde en la ciencia cada conocimiento es un soporte firme, seguro para un nuevo proceso, para un nuevo camino. Como que la historia de la ciencia es una historia integrada, no es una historia de disrupciones como es la historia de la metafísica. Kant se pregunta, bueno, ¿cuál es la tara que tiene la metafísica? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no podemos los metafísicos encauzarnos en un camino como el de la ciencia, donde vamos progresando ostensiblemente, visiblemente, de un modo corroborable en la tarea del conocer humano? ¿Qué pasa con la metafísica? Pero por otra parte, hay algo que es en realidad lo más valioso del hombre, que es lo que llamamos nosotros lo metafísico del hombre. Y podemos sintetizar en una cifra que es eso, lo metafísico. Kant lo llamará el afán de incondicionado. ¿Qué es el afán de incondicionado? El afán de algo absoluto. Anida en todo corazón humano una ansia de absoluto. Esto es una ansia de respuestas a interrogantes que no tienen que ver con lo fenoménico, no tienen que ver con el conocimiento empírico. El conocimiento empírico, lo fenoménico, sirve en todo caso para ayudar, salvaguardar, ser un bálsamo, ser un asunto de interés para la existencia humana, pero de ninguna manera el conocimiento fenoménico, y con esto me refiero obviamente al conocimiento científico, no va a responder a aquellas preguntas esenciales que anidan en eso valiosísimo o lo más valioso, que es esto que llamamos lo metafísico. Entonces, la primera cuestión antes de introducirnos en la dialéctica trascendental es decir que lo metafísico, o en lo metafísico anida lo más noble de lo humano, y que eso más noble podemos traducirlo sintéticamente en su afán de absoluto, en su anhelo de absoluto. Ahora, ese anhelo de absoluto, traducido metafísicamente en una disciplina en la época de Kant, es lo que nombramos como psicología racional para el alma, cosmología racional para el mundo, teología racional para Dios. Como ven, esos tres entes, ya no los llamamos objetos, alma, mundo y Dios, reproducen las tres posibilidades últimas de la existencia humana, del ser humano. Por un lado, aquello que está fuera de nosotros, cuya noción última es la noción de mundo. Aquello que corresponde a nuestra interioridad, cuya noción que albergaría a todas sería el alma. Y por fin, una noción que contiene a ambas, que es Dios. Después vamos a ver cómo esos tres entes se corresponden con las categorías de la relación. O sea, todo está maravillosamente imbricado acá. Esto es una arquitectura y digamos, de una relojería perfecta. No sé si esto se vislumbra mucho más en la dialéctica trascendental porque es como un resultado. Bueno, podríamos decir entonces, sin temor a equivocarnos,
que con la afirmación de todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia, ya la metafísica tiene obturado con necesidad, digamos, de un modo bien fundamentado, el camino hacia un conocimiento científico. Pero como sabemos, Kant no se satisface con el qué, sino que va a introducirse en la intimidad de la metafísica para responder a la pregunta por el cómo. Esto es, ¿cómo es que la metafísica gesta estas nociones últimas de alma, mundo y Dios? Y a eso me voy a referir ahora. Si ustedes tienen presente el cuadro de las representaciones, vimos que las representaciones son intuitivas o conceptuales. Si intuitivas puras, espacio y tiempo. Si intuitivas empíricas, todas las apariciones sensibles. Y cuando nos referimos a los conceptos, también tenemos conceptos empíricos, perro, casa, puerta, o conceptos puros. Pero los conceptos puros, a su vez, se dividen en conceptos puros del entendimiento y conceptos puros de la razón. Los conceptos puros del entendimiento o categorías, bueno, que ya sabemos, surgen de la tabla de los juicios, Kant los deriva de ahí, y después, tanto en la deducción trascendental de las categorías como en la doctrina del esquematismo, muestra cómo esas nociones conceptuales puras se pueden aplicar al orden de lo sensible. Y con eso decíamos, hemos concluido o hemos respondido a esa primera pregunta acerca del conocer. Pero también hay conceptos puros de la razón, y esos conceptos puros de la razón son las ideas, que son el alma, el mundo y Dios. Y como les digo, representan las formas últimas que se corresponden necesariamente con el orden humano, que por un lado está volcado hacia afuera, la naturaleza, y esa será la idea de mundo, y por el otro lado, en él hay una interiorización de la vida, o una interiorización de sí mismo, cuya noción última es la noción de alma. Después vamos a ver cómo hace con todo esto. Y por fin tenemos esta integración de ambos en la noción de Dios. ¿Sí? Esa sería la estructura de la metafísica. Lo que va a hacer Kant en la dialéctica trascendental es, a través de una, casi podríamos decirle, maligna perspicacia, destruir uno a uno los argumentos que esgrime la metafísica para tratar, como decir, esos objetos, entre comillas, que no son objetos, son ideas en todo caso, va a mostrar la insuficiencia de esa disciplina llamada metafísica para tratar con entes de los cuales no tenemos ninguna notificación sensible. Bueno, en unos minutos regresamos. Vayan pensando preguntas.